continuar con nosotros. Estamos en el Foro de Salud de la Guía de Bienestar, hablando, por supuesto, de un temazo, ¿verdad? 10 años más joven. Y bueno, si para la siguiente conferencia hay que poner mucha atención para las personas que por primera vez van a ser mamás, ¿sí? O bien vas por el segundo o el tercero, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención sobre este tema que vamos a hablar, porque vamos a hablar de vitalidad en la maternidad. Y bueno, me acompaña aquí para abordar este tema Rafael Ponce de León, quien es gerente de asuntos médicos y científicos de Nestlé. Este es un espacio presentado por PharmaLife. Muchísimas gracias, doctor, estar por aquí, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. Tal cual como lo has bien dicho, nosotros tenemos un portafolio de soluciones en el cual hoy estamos abordando toda la salud de la mujer y sobre todo en la parte del embarazo, preconcepción y también lactancia. Entonces traemos buenas noticias. Qué bonito. Vamos a ver un video antes de tu presentación. Gracias. Tengo antojo de pasar todo el tiempo que pueda con mi bebé. Y también tengo antojo de conservar mi trabajo después de mi maternidad. Tengo antojo de que dejen de preguntarme cuándo tendré un bebé. Tengo antojo de sentirme libre al amamantar a mi bebé en cualquier lugar. Tengo antojo de vivir mi maternidad bajo mis propias reglas. Es tu camino a la maternidad. Maternal Nutrition, contigo a tu manera. Qué importante mensaje. Sí, tenemos antojo de hacer mucha ciencia detrás de todas estas etapas de la mujer. Estamos hoy, de alguna forma, enfocándonos en cómo vamos innovando desde el punto de vista de la ciencia y la nutrición para mejorar todas las etapas de la vida de la mujer. Y hay mucha información que nos puede respaldar al respecto. Si me lo permites, ¿puedo empezar? Adelante, por favor. Prácticamente el core de lo que estamos haciendo desde el área de asuntos médicos y científicos se ha basado en el entendimiento de todas las necesidades nutrimentales a lo largo de las etapas. Este slide que aquí pueden ver es un slide que he presentado en diferentes congresos, pero solamente es digamos, una pincelada muy breve de cómo son qué tipo de nutrimentos se requieren a lo largo de la etapa, y pongo como un ejemplo de la mujer, porque hay situaciones bien interesantes. Al nacimiento, cuando tenemos la primera infancia, en este caso niños y niñas van creciendo, entonces pues hay una demanda muy importante de nutrimentos que se requieren, y a lo largo de la primera adolescencia y también de la adultez, pues todos estos ingredientes que en este caso son nutrimentos que van ayudando a esa maduración. Pero luego viene un momento muy importante, la decisión de querer ser mamá, la decisión de decir, estamos listos y como familia, entonces quiero ser mamá. Y entonces vemos que cuando estamos en estas etapas, de nuevo las demandas de nutrimentos se vuelven más altas, se vuelven más específicas. Y justo cuando estamos en el momento de la concepción, en el momento del embarazo, al momento de que estamos haciendo toda esta demanda de nutrimentos que van a través de la placenta, se vuelve entonces la suplementación una estrategia muy importante. Pero hemos visto también que además de eso, hay un ejemplo que a veces tenemos que tomar muy en cuenta, y que es el ejemplo del binomio, la relación de la mamá y el hijo. ¿Qué momento es? La lactancia, ¿no? La lactancia, que sabemos que por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses y extenderse al menos a los 2 años, implica que la mamá, en este caso, tiene que proteger mucho su nutrición, porque entonces está ofreciéndola al bebé. Y hacia lo largo de lo que hemos hecho en la investigación, nos hemos dado cuenta que hoy las mujeres senior, me encanta decir el término, siguen trabajando, son más activas, hacen muchísimo deporte. Entonces, el momento en que estamos cambiando cómo es nuestra nutrición es porque ellas nos están enseñando a decir, al menos yo voy a ser activa mucho tiempo. No voy a ser... Tienen otros hábitos, doctor. Tienen otros hábitos. Ya no es el de me voy a retirar, ¿no? A descansar la vida. No, es hago deporte, pero soy activa, pero entonces también soy abuela, pero también soy entonces empleada, empresaria. Y entonces vemos que también las demandas de nutrimentos se vuelven cada vez más importantes. ¿Me regalan la que sigue? Esto es porque de alguna forma también
la mujer a lo largo de los últimos años y digamos los consumidores ven todo lo que necesitan. Hoy ellos investigan, digamos, entre de qué manera puedo manejar mi salud digestiva. Ya no quiero tener trastornos gastrointestinales malos, el manejo del peso, pero también queremos de repente pues muchos productos que sean de alguna forma más origen plantas. El sistema, por ejemplo, de los ingredientes prebióticos y prebióticos que hoy manejan o mejoran mucho la salud, fortalecimiento de los huesos, y puedo quedarme aquí un sinfín de tiempo a decir cada uno de los roles que tiene estos nutrimentos, pero en la que sigue les voy a dar nada más un paneo de cómo se ve esto que estamos aquí. Lo que ven ustedes, digamos, hacia el centro del diagrama, son las fuentes de las vitaminas. Y a veces parece que es muy sencillo decir, nos vamos a fortificar de forma natural. Pero un ejemplo en el hierro. Decimos, si queremos ese hierro que es bueno, que es ese hierro hemo, necesitaremos como de origen, digamos, natural, pues consumir muchas hojas verdes en gran cantidades y a veces el tiempo, digamos, la dinámica del día a día no nos permite tener todas esas concentraciones de hierro. Pero después vemos cuántas funciones tienen, que ven ustedes aquí en estos pequeños cuadros. Esto es para explicarles cómo estamos hablando nosotros en este de la suplementación. La suplementación, más allá de decir cuántas cantidades de vitaminas o de minerales se necesitan por día y cuánto podemos cubrir, hoy estamos viendo cómo es la interacción de ellos. ¿Cómo la necesito cuando entonces soy una mujer joven en edad reproductiva, pero que entonces estudio, pero también ya estoy en el mundo laboral? ¿O qué sucede cuando ya me quiero preparar para el embarazo? O como tú bien lo acabas de mencionar, o vamos por el segundo, nos vamos a animar por el segundo y vamos a hacer crecer la familia. Vemos cómo las vitaminas interactúan. Y es por eso que hoy lo que hacemos es estudiarlas de esta forma para explicarle al profesional de la salud cómo puede recomendarle a sus pacientes en qué momento utilizar los diferentes suplementos que tenemos. Un ejemplo en la que me regalan la que sigue, por favor. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Materna, decimos, bueno, la suplementación cómo debe de ser. Entonces tenemos como un journey de dónde vamos haciendo todo este tema nutricional y en el primero es cómo suplementamos en vitaminas y minerales. Tenemos 2 soluciones que estamos nosotros desarrollando y aquí, bueno, nosotros tenemos en este caso decir al menos asegurar la fortificación con 1 miligramo de ácido fólico para las mujeres. Sabemos que los requerimientos, ya cuando estamos hablando específicamente en embarazo, se van a incrementar estas necesidades, que al menos el aporte de hierro, y hoy también sabemos que hay un déficit en toda la población, no solamente en mujeres, sino también en hombres, en niños, de vitamina D. Entonces la vitamina D y el ácido fólico se vuelven 2 micronutrientes muy importantes en la fortificación. Y después fuimos más adelante y vemos que necesitamos de repente diferentes grasas, les llamamos lípidos, que estos lípidos de alguna forma, específicamente en el embarazo, son muy importantes para la formación de todo este tejido nervioso central, que es el ácido docosahexaenoico, el DHA. Y lo interesante es que también nosotros estamos buscando cómo a través de la ciencia y tecnología desarrollamos suplementos que además tengan de alguna forma unas características organolépticas adecuadas para la mujer, porque sabemos que también como veíamos en el video, tengo antojo de, lo mismo sucede cuando, ¿qué alimentos o multivitamínicos no necesariamente los acepto de la forma necesaria, me caen con pesadez o me generan reflujo? Entonces, en Mater Plus lo que hicimos fue buscar que ese ácido docosahexaenoico que muchas veces se obtiene de los peces, pues tuviera un recubrimiento en su cápsula para que llegue y se pueda empezar a desintegrar hasta el intestino. Y esta combinación, lo que hacemos es, tengo un perfil de nutrimentos, pero tengo también la tecnología para asegurar que estos suplementos sean buenos, caigan bien, entre comillas, porque es la palabra que usamos comúnmente, y que de alguna manera no me tengan estos aftertastes, ¿no? Estos sabores que vienen de regreso y que me hacen que de repente la suplementación pues sea necesaria, pero no sea tan agradable. Le llamamos GastroTap a este tipo de tecnología y aseguramos que tenemos entonces de alguna manera una suplementación con vitaminas, minerales adecuados, pero en presentaciones que realmente nos ayuden para poder continuar con la suplementación. Como una suplementación cuidada, se puede decir también, ¿no? Y eso es muy importante, cuidada, ir de la mano del profesional de la salud.
saber por cuánto tiempo, de qué manera, ¿no? En qué cantidades. Creo que la palabra que dijiste, cuidado, es bien importante. Y después, cuando vimos ahí al inicio, en la primera slide les mencionaba yo, ¿qué pasa con el tracto gastrointestinal? ¿Qué pasa con este tema, digamos, de los problemas gastrointestinales comunes que suceden, ¿no? La inflamación, etcétera. Y nos empezamos a meter en el mundo de la microbiota intestinal, comúnmente llamada la flora intestinal. Pero bueno, científicamente la llamamos así. Si me regalan la que sigue, solamente como dos puntos de partida. Esto parece chino básico. Es nada más una forma en la que nosotros explicamos que, miren ustedes, si pudiéramos saber la cantidad de peso de nuestro organismo que pudieran ser bacterias, estaríamos en un aproximado de 1 kilo. Es decir, 1 kilo de bacterias. 1 kilo. Son muchas. Es una comunidad bien importante y que debemos de tenerla en balance. Benéficas y menos patógenas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a veces de repente decimos, es que siento este malestar, siento esta inflamación. Y hoy lo que vemos es que la suplementación con probióticos, que son bacterias buenas, funcionan muy bien para mejorar la salud del intestino. Y entonces nosotros puede haber de alguna manera mucha evidencia que le pueden preguntar a los profesionales de la salud con relación a no solamente tiene una relación con el intestino, sino también en el eje intestino-cerebro, en el eje intestino-sistema respiratorio, inclusive en el eje materno, porque pues como ustedes saben, hoy por hoy ya en la gestación se sabe que el líquido amniótico no es estéril, contiene bacterias, tiene ya la microbiota que hereda la mamá. La leche humana, que es un tejido vivo, también contiene bacterias, tiene bacterias probióticas. Entonces, lo que estamos avanzando en la investigación y en traer soluciones para toda la comunidad es decir cuál es el rol y de qué manera me puedo suplementar con probióticos. Aquí nosotros veíamos que, por ejemplo, hay diferentes géneros de bacterias y decimos, bueno, cuando tengo una microbiota que no es tan correcta, ¿no? Que puede tener algún tipo de desbalance, puede afectar a la función metabólica y también en algún caso, ya los ginecólogos les pueden explicar en el tema del hiperandrogenismo, que decimos que hay una relación entre la microbiota y entonces el balance y la regulación hormonal. Y no solamente lo estamos viendo en la parte de la gestación, lo estamos viendo en el síndrome de ovario poliquístico, en la regulación de la insulina, inclusive en la edad un poco más avanzada, la regulación hormonal en la parte del climaterio. Entonces, es un estudio bien interesante hablar de la microbiota, casi no lo hemos abordado, pero nosotros queremos ir hacia allá. Siempre abordamos la microbiota como en el tema intestinal, en el tema normal de la regulación, del tránsito, ¿no? Pero bueno, nosotros inclusive hemos visto que la microbiota junto con el inositol, que el inositol es un nutrimento, tienen estas ventajas benéficas y lo bonito de esto es que estamos hablando de nutrimentos y estamos hablando de ingredientes biofuncionales como probióticos y prebióticos. No es que estemos hablando de una parte médica, no estamos hablando directamente de una sal o digamos de un compuesto que hemos desarrollado que son muy buenos, sino entender que la nutrición tiene un rol bien importante. Se obtienen de los alimentos y si no se obtienen preformados en soluciones como las que les presentamos. Vamos con la que sigue, por favor. En ese sentido, nosotros desarrollamos un balance de inositoles con probióticos que se llama G-Balance. Ya tendremos una noticia con un nombre que estamos también colocando. Pero lo que hicimos es, ¿y cuál es la dosis necesaria? ¿Qué es lo interesante de lo que hacemos en mi equipo de trabajo? Es a través de evidencia científica ver cuál es la mejor dosis que se necesita. Hay diferentes tipos de dosis, se evaluaron con diferentes tipos de pacientes. Aquí había 18 pacientes, 70, pero nosotros que llegamos a 4 gramos, ¿no? Por día, que son 2 gramos cada 12 horas, vimos que en los estudios llegamos a 506 pacientes. Entonces, la manera en la que llegamos a decir cuál es la dosis de mi inositol que requiero es porque de alguna forma lo vemos a través de esta evidencia científica y ver cómo tenemos una seguridad para decir es una dosis bien recomendada. ¿Me regalan la que sigue, por favor?
Me voy a adelantar también, vamos a la que sigue. Esto solamente ya lo expliqué un poco, es el tema de los probióticos, el efecto que tienen en la regulación también hormonal y sobre todo en muchos mecanismos. Entonces, un mensaje muy importante es cuidar a nuestra microbiota. En el caso del inositol, y cuando hablamos de la regulación también hormonal, vemos que tiene una relación muy importante con la insulina. Y entonces lo que nos dicen es que tanto el mioinositol como con los probióticos nos ayudan a tener buena cantidad de insulina en ayunas, la glucosa plasmática. Si tenemos riesgo a tener de alguna manera un problema con la resistencia a la insulina, o que de repente en la parte médica, ¿no? Decimos, bueno, hay que prevenir esto para no tener esta diabetes gestacional. Sabemos que entonces estos dos nutrimentos y estos dos ingredientes nos ayudan a tener esas regulaciones y que a través de evidencia científica nos dicen que sí hay de alguna manera buenos mecanismos para tener buenas respuestas. Se complementan. Se complementan. Vamos a la que sigue. Entonces, hablando de esta microbiota, hoy les mencionaba, tenemos G-Balance, tenemos estos 4 gramos de minoxidil. Vamos también a la que sigue, pero miren lo poderoso de la microbiota intestinal. Hemos visto que tanto los probióticos, en este caso, son específicos. Eso es algo que sí les recomendamos mucho. Cada que vayan a utilizar un probiótico, revisen el nombre de la cepa, pero revisen que tenga también el número de la cepa, ¿no? Nos puede decir el probiótico LC40 y nos dice un número, es porque nos dice que tiene digamos, un registro de la cepa probiótica que nos dice que podemos revisar qué tipo de evidencia tiene y dónde se puede utilizar. En la que sigue, quiero ponerles un ejemplo también de la microbiota y la relación que tiene. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, miren, aquí nada más lo que especificamos es que sí hay una relación bien directa con el binomio en el tema de la microbiota, pero también en el tema de la lactancia. En la que sigue les quiero poner un ejemplo de un probiótico muy específico que nos ayuda principalmente a prevenir la mastitis. Hemos estudiado casi en los últimos 10 años un Lactobacillus fermentum, que nosotros lo registramos y lo conocemos como LC40, y encontramos que hay mecanismos en los cuales desde el intestino, donde empieza a interactuar el Lactobacillus fermentum, nos ayuda a disminuir los procesos inflamatorios que en algunos momentos pudieran generar las infecciones que también suceden al momento de la lactancia. Y lo que queremos es que las mujeres continúen lactando, que no sea este tema de la mastitis, este enrojecimiento, este dolor, esta inflamación que puede tenerlo. Y entonces con 2 ejemplos que les estoy colocando aquí a ustedes, que les presentamos en la oportunidad que nos dan, decimos cuidar la microbiota materna sí es una buena solución que podemos tener para tener buena salud, como tú mencionaste. Claro, Vamos más protegidas, ¿no? más protegidas. Y justo miren, este es un ejemplo, aquí decimos Lactobacillus fermentum CST5716. Es la cepa que tenemos en Optilac y entonces si ustedes quieren ir a revisar con el profesional de la salud o tienen curiosidad, van a ver que ejemplos como este estudio nos dicen que vieron beneficios en la prevención de la mastitis, es decir, que en el último trimestre se pudiera empezar a utilizar el probiótico para no caer entonces en la mastitis. Sin embargo, si el caso fuera contrario, donde ya tenemos que empezar con algunos síntomas de mastitis, pues hacer la intervención oportuna y el Lactobacillus fermentum ayudaría a disminuir obviamente pues esos procesos inflamatorios para poder continuar. Se ayuda de manera preventiva y de manera ya para restaurar, intervención. Sí, Okay. súper bien. Vamos, aquí, bueno, hay varios estudios, son ejemplos, ¿no? Uno de los estudios que tuvimos, vimos una intervención con 291 mujeres, entonces consideramos que el primer objetivo es que continúen con la lactancia. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí hay mucho que contarles. Les agradezco el tiempo. Bueno, solamente les mencionamos, esta es la solución que tenemos, una prevención de hasta el 56% en el caso del riesgo de mastitis. Y bueno, continuando y siguiendo hablando de cómo es la nutrición, entonces empezamos a hablar de la microbiota, estamos hablando de los beneficios que hay en todo el tubo gastrointestinal. Más adelante seguimos nosotros estudiando la parte funcional. En la que sigue, por favor. ¿Qué vemos en el tema de la regulación gastrointestinal? Y nos encanta que estamos abordando todo este tema de maternal nutrition,
no solamente como vimos al principio en la suplementación de vitaminas y minerales, sino después en cómo fortalecemos la microbiota y ahora cómo ayudamos a la función gastrointestinal. Aquí tenemos un ejemplo que es muy sencillo, es muy complejo de explicar, pero las fibras que se utilizan para el intestino necesitamos que ayuden a que el intestino se mueva. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de tanto el feedback del profesional de la salud y sus pacientes, el tema de decir necesitamos un poco disminuir el estreñimiento, ¿no? Prevenir la constipación, parece que sucede mucho en el embarazo. Y después cuando lo vemos decimos, bueno, es que no solamente es en el embarazo, nos pasa en muchos momentos de nuestra vida activa. Entonces las mujeres hoy trabajan, están mucho más tiempo sentados, nuestro estilo de alimentación puede ir cambiando. Y lo que vimos acá, si me regala la que sigue, es buscar fibras, que les llamamos nosotros fibras que sean más gentiles. ¿Qué sucede en el estreñimiento y la constipación? Pues cuando tenemos este tema de la dificultad, ¿no? El tema de la incomodidad, el dolor y que al menos en el 25% de las situaciones tengamos estos problemas. Entonces lo que buscamos fueron estas fibras que absorben agua, que no incrementan el tránsito intestinal y desarrollamos Mater Fiber. Buscamos 2 fibras que sean muy nobles, que fermentaran a las bacterias buenas, no solamente colocar cualquier tipo de fibra. Hay fibras que se consumen con mucha frecuencia por esta necesidad de solucionar el problema y lo que hacen es incrementan el tránsito intestinal. Y eso es lo que no queremos para que no impacte directamente con las fibras y sobre todo también con los nutrimentos. Entonces, Mater Fiber, aquí nosotros tenemos entonces es este tipo de fibras que es inulina, goma guar, que en conjunto con otras vitaminas y minerales nos ayudan a mover el intestino. Y finalmente también encontramos algo porque fue prácticamente la pregunta que viene tanto de los profesionales de la salud como de los consumidores y fue hablar de proteínas estructurales. Y también tiene que ver con la función. Cuando vimos proteínas estructurales es cómo funcionan, pero por qué son importantes para la mujer. Y entonces prácticamente como un preámbulo, lo que vemos es que el colágeno se obtiene de diferentes fuentes. Se habla mucho del colágeno. Hay diferentes tipos de colágeno, todos son de origen animal, pero los encontramos de los peces, los podemos obtener de las aves, también digamos, de la parte bovina, pero hay que ver de qué manera tenemos buena cantidad de colágeno. Y bueno, si nos enfocamos en lo que tú mencionaste al inicio del embarazo, entonces el regresar a toda esta elasticidad, ¿no? De todo el suelo pélvico, prácticamente como veíamos, ¿no? Tengo antojo de regresar a mi forma normal, pero sin estarme preocupando de si que tengo que hacer tanto tipo de actividades, ejercicios, etcétera, intervenciones, como también a través de la nutrición podemos hacer. Nos pusimos a estudiar el colágeno y vimos que sí en el embarazo y en la recuperación del embarazo tiene un rol. Creo que en la que sigue traigo nada más un poco de... Esto es nada más un ejemplo de las fuentes. Nosotros estamos estudiando en este caso las de origen vacuno. Sabemos que de aquí tenemos buena cantidad, pero sí tiene que haber un tratamiento para que las podamos absorber mejor. Tenemos que hidrolizar los colágenos. De repente hay mucha información disponible y nos dicen muchas opciones, pero tenemos que buscar de qué manera podemos absorberlo para utilizarlo. Y en el caso del embarazo y en la recuperación, sabemos que hay muchas situaciones que pasan como la caída del pelo, el pardeamiento de la piel, de repente que son preguntas que nos hacen, ¿no? La pigmentación, de repente el acné, el regresar, obviamente otra vez la parte estructural. Y entonces el colágeno puede ser una buena solución que podemos utilizar. Y creo que yo ya estoy terminando. Solamente en estudios hemos visto que hay diferentes tipos de colágenos que sí están estudiados en la gestación y en la recuperación. Entonces es una buena solución que podemos brindarles para seguir entonces acompañando toda esta recuperación. Entonces lanzamos Mater Collagen, que prácticamente es este suplemento con colágeno hidrolizado que contiene zinc y que apoya muchas reacciones que son importantes para la recuperación y que inclusive, si ustedes se fijan, cada vez más las mujeres nos preguntan, oye, y no necesariamente como tú mencionaste en el embarazo, ¿no? ¿Cómo cuido entonces mi piel, la dureza de las uñas, el cuidado del cabello? Muchísimo. Entonces estas proteínas estructurales que puedan ayudarnos a fortalecer todo el tema donde hay la parte elástica, la parte de la piel, la recuperación y también inclusive un poco de la parte de la belleza. De acuerdo. Y en conclusión, lo que buscamos es que en todas las etapas de la mujer podamos estudiar cómo desde la nutrición apoyamos
y sobre todo les brindamos soluciones que nos ayude a que ustedes sigan de alguna forma con todas sus actividades, con todas sus metas, sus objetivos y que, como vimos en el video, ¿no? Que tengan ganas de hacer su vida como ustedes la planean, apoyándonos en la nutrición. Claro, 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 Rafael. Entonces, son diferentes productos, ¿no? ¿Cuánto nos compartiste? 6. 6, ¿eh? 6 productos. Sí, fueron 6. Sí, fueron Rápido, 6 productos de manera muy rápida, pero no necesariamente todos son solamente para las mujeres que están en esta etapa. Sí, la mayoría, ¿no? Pero algunas, como decías, ¿no? Pueden ayudar en otra etapa. Totalmente. Okay. Y como tú lo acabas de mencionar, aprendimos de esa etapa, Sí. aprendimos de todo lo que las mujeres necesitan, pero nos preguntaron, ¿y qué hay en el antes y qué hay en el después? Entonces esperemos que este portafolio les sea de utilidad, que nos pregunten mucho, que les pregunten a los profesionales de la salud y qué bueno, como tú lo mencionaste con 2 palabras, cuidar y proteger. Sí, totalmente. No sabía de ustedes de esta línea y pues bueno, felicidades por ello. ¿Alguna pregunta? Pasamos a las preguntas por si tenemos espacio, creo que para 2 preguntitas por allá. Muchas gracias. Hola, doctor, buenos días. Ahorita, bueno, mi duda surge con respecto a todo lo que ha planteado, que la verdad son estudios pues avanzados para cuando yo tuve a mis hijos, pues eso no estuvo, lamentablemente, y caemos en muchos errores. Ahorita, por ejemplo, yo tengo mucho en la cabeza lo que decía mamá, no agarres las cosas que son las que está planteando ahorita, agarra las naturales, ¿no? El tecito, la pomadita. Y entonces digo, bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Malo? ¿Se complementa? ¿De plano no sirve? Entonces, hay un estudio previo para decir qué tanto se necesita de cada quien, porque nuestro perfil femenino y nuestras carencias también de todo esto en el cuerpo son distintas. Entonces, como que debe de haber, pues yo voy y compro mi suplemento, y qué tal que no necesito eso, ¿no? Y estoy generándome problemas yo misma. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí me causa mucho problema para ver cuál es el exacto, lo que necesito, la medida. Y más ahorita que mi hermana está en este proceso de embarazo y pues como que me gustaría decirle, mira todo lo que hay, pero también no quiero que eso pueda generar después problemas a mi futuro sobrinito, ¿no? Entonces, pues, gracias. Qué interesante pregunta, me encanta. Primero, hay muchos mensajes que usted me va a ayudar a bajar, a compartir. Primero es la nutrición, la mejor nutrición siempre va a ser la que obtenemos de manera natural con nuestros hábitos alimenticios. Eso es bien importante. Los nutrimentos, cuando hay buen balance, no tenemos por qué tener una situación que digamos si es mala la cantidad, si es mucha, si es poca. Lo que sí tenemos que atender es el déficit que tenemos. Cuando uno hace introspección y dice, ¿cómo va a ser mi alimentación del día de hoy? ¿En qué está basada? ¿De dónde obtuve mis vitaminas esta mañana? ¿Pero qué tanto estoy consumiendo vegetales? O a lo mejor estoy más comiendo comida preparada, comida rápida, o cuántas comidas hago. Yo el primer mensaje que diría es sí ir con un profesional de la salud siempre y al menos cubrir las vitaminas más importantes en la etapa en la que se encuentren, cubrir lo que se necesita por día. Y ahí entonces se va a complementar su alimentación, sus hábitos y la suplementación. Porque lo que a veces no ponemos en la mesa es, ¿y qué sucede si yo continúo teniendo anemia? ¿No? Y tengo anemia, llevo 3 años de anemia, o caigo regularmente, o ¿cuántas veces he visto si tengo déficit de vitamina D? ¿No? Que la Organización Mundial de la Salud dice, ojo con la vitamina D porque hay déficit, ¿no? No nos exponemos al sol, nos quedamos mucho del sol, la fuente a veces no la consumimos. Ver que no caigamos en ese déficit. Y otra cosa bien interesante es, todos estos, sí de la manera de los hábitos de alimentos y de la manera natural, se deben de obtener siempre, pero si se necesita suplementar, hay que asegurarnos de alguna manera ver qué tipo de suplemento es. Como ustedes vieron, todo lo que les presenté ahorita son nutrimentos. No estuvimos hablando de presentarles alguna sal o presentarles algo que también son buenas, que son recomendadas por el médico, el profesional de la salud, pero aquí es la potencia de la nutrición. Sabemos que la nutrición, aparte de los beneficios que tenemos en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento, lo más importante es la promoción de la salud. Totalmente. A través de la nutrición. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta, sí, La verdad totalmente. que sí. Yo estoy de acuerdo con
contigo, Rafael, el acompañamiento profesional es importantísimo y saber qué necesitamos, por supuesto, estudios y saber hacia dónde, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenemos espacio? Nada más, una más. Te están poniendo, perdón, buenas tardes. Hola, que también como para menopausia, ¿es un como complemento para la salud de la mujer? Hijo, sí. O sea, porque si de repente hay carencias, ¿no? Que te falta vitamina D o te faltó el calcio o Sí. ¿cómo se llama? El hierro fólico. Digo, eso Al yo lo ácido tomé fólico. después de, cuando lactaba, lo tomé. El doctor me dijo, lo sigues tomando. Y es algo que debemos de tomar y las mamás luego no saben. Y me encantan las preguntas. Si bien nos enfocamos en estas etapas donde hay mucha demanda de nutrientes, que son la preconcepción, el embarazo y obviamente la recuperación del posparto, hemos aprendido de ustedes y creo que fue donde vimos al inicio. La mujer hoy, cuando vamos a entrar en la etapa senior, se cuida muchísimo. ¿Por qué? Pues porque son muy activas, porque siguen trabajando, porque tienen negocios, pero porque aparte tienen familia, pero quiero tiempo para mis nietos, pero también entonces quiero correr 10 kilómetros en una carrera y se cuidan mucho articulaciones, se cuidan un montón la microbiota. Hoy tenemos un montón de feedback de mujeres seniors, 60, 70 años, que usan probióticos, que se alimentan mucho mejor que cuando estaban en la etapa más laboral, porque tienen más conciencia. Y en ese sentido, si seguimos estudiando y las invitamos a que les pregunten a sus profesiones de la salud, seguimos estudiando la microbiota, que es pero muy potente, y vemos cuáles nutrimentos ayudan a esta regulación hormonal, diríamos que en el climaterio, que sí hay evidencia científica, que sí hay estudios, vemos que también a través de la nutrición podemos hacer esa regulación. Y es algo que aprendimos de la mano de ustedes, ¿no? Quiero llegar a esta parte de senior, pero bien nutrida, pero con buena movilidad, pero sin problemas gastrointestinales, pero con buena regulación. Y repito, en ese sentido tienen mucho más conciencia y cuidan mucho más su nutrición. Hay una felicitación porque aprendemos mucho de esa etapa. Totalmente, Rafael, y es cierto, ¿no? Tenemos, creo, más conciencia, y hablábamos al inicio que para eso son estos foros también, para fortalecer esa conciencia del cuidado de salud. Y gracias por tener esta línea de productos que pueden ser, obviamente, para muchas situaciones que podamos vivir como mujer. Muchísimas gracias, Gracias a Rafael. ustedes por la invitación y por este increíble foro. Muchísimas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a Rafael Ponce, por supuesto, de Nestlé, con toda esta línea de productos. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Gracias.